El gran problema de la cosmología actual se llama la tensión de Hubble, que la predicción del modelo cosmológico para la constante de Hubble difiere en un 8% de la estimación astrofísica para ese parámetro. Hay gente que opina que es una señal de que tenemos que modificar el modelo cosmológico de consenso. En mi opinión, es más confiable la medida cosmológica que la astrofísica. Creo que no solo errores sistemáticos, sino incluso sesgos de detección, sesgos observacionales, podrían estar detrás de esa diferencia de un 8%. El resultado cosmológico es un cálculo global, utiliza todo el universo, el fondo cósmico de microondas, y nos ofrece un valor de 68 kilómetros por segundo por megaparsec, con un error del 0,42%. Es un error muy pequeño. La medida astrofísica utiliza la escalera de distancias, estrellas cefeidas y supernovas 1A. Tiene un valor del orden de 73, con un error aproximadamente el doble que el cosmológico. Ambos resultados están separados más de 5 desviaciones estándares típicas, más de 5 sigmas. El parámetro de Hubble nos dice cómo se expande el universo en el pasado. La constante de Hubble es el valor a día de hoy del parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble se calcula usando el radio del universo observable. Es la variación en el tiempo del radio del universo observable dividido entre el radio del universo observable. Este parámetro tiene la dificultad de que necesitamos medir el tiempo, necesitamos un reloj. En cosmología, el reloj que se usa es el desplazamiento al rojo cosmológico, que viene dado por el tamaño del universo. Un desplazamiento al rojo z corresponde a cómo era el momento en el que el universo era z más una veces más pequeño. El desplazamiento al rojo tiene la ventaja de que es muy fácil de determinar para una galaxia. Solo tengo que mirar su espectro. Ciertas líneas espectrales están desplazadas. La longitud de onda de la luz que recibimos de una galaxia está estirada por la expansión cósmica, exactamente en un factor z más 1. Eso hace que sea muy fácil, mirando ciertas líneas, como la línea Lyman alfa, que están en el ultravioleta, pero que en galaxias lejanas pasa al visible y en las muy lejanas pasa al infrarrojo. El fondo cósmico de microondas surge cuando se forman los primeros átomos. Tenemos un plasma primordial con electrones y núcleos de helio e hidrógeno. Para los fotones, ese plasma es opaco, porque están constantemente colisionando con los electrones. Pero conforme el universo se expande, se enfría y alcanza una temperatura cercana a 3000 Kelvin, esos electrones se ligan a los núcleos, se forman los átomos que son neutros. Luego el universo se vuelve transparente para los fotones. Y esos fotones quedan marcados con su última colisión con los electrones. Hoy en día esos fotones los recibimos, los vemos con una temperatura de 2,7 Kelvin y tienen un espectro de cuerpo negro prácticamente perfecto. Esa es la señal que nos permite identificarlos y nos muestran cómo era ese plasma primordial sin átomos. Gracias a ello podemos estimar los 6 parámetros del modelo cosmológico y usarlo para estimar el parámetro de Hubble en aquel momento, Z1100. El valor es enorme, pero decrece muy rápido y alcanza un mínimo del orden de Z 0,65, más o menos hace 6.000 millones de años. Y a partir de ese momento empieza a crecer hasta el valor actual. Eso es debido a que aparecen grandes vacíos en el universo, en la web cósmica, y la energía oscura en esos vacíos acelera la expansión cósmica. Las galaxias tienen una velocidad que podemos determinar con su desplazamiento al rojo.
tiene dos componentes. Por un lado, la velocidad peculiar, la velocidad de la galaxia respecto al fondo cósmico de microondas. Y por otro lado, la velocidad debida a la expansión cósmica, el flujo de Hubble. Ese flujo, esa velocidad, se determina con la constante de Hubble multiplicada por su distancia. Por supuesto, objetos cercanos, por ejemplo, Andrómeda, no se alejan de nosotros, sino se acercan a nosotros. La velocidad peculiar domina los objetos cercanos. Pero el principio cosmológico nos dice que para objetos que estén a una distancia mayor de 100 megaparsecs, su flujo de Hubble les dará una velocidad mayor de 7.000 kilómetros por segundo por megaparsec, que es mucho mayor que los 700 kilómetros por segundo que tienen de velocidad máxima peculiar estimada a las galaxias. De esta manera, JUICE, cuando queremos, con un proyecto, determinar una medida astrofísica de la constante de Hubble, tenemos que utilizar galaxias suficientemente lejanas, más de 100 megaparsecs, pero no demasiado lejanas, 640 megaparsecs. JUICE utiliza lo que se llama la escalera de distancias. En el tercer escalón se calcula la constante de Hubble utilizando 277 galaxias, supernovas 1A. La distancia a esas supernovas 1A se calibra con el segundo escalón, en el que tenemos 42 supernovas 1A en galaxias que contienen 37 cefeidas. La distancia a las cefeidas se calibra en el primer escalón, donde tenemos miles de cefeidas en 4 galaxias. En el año 2022 se añadió una quinta en el resultado del año 2024. Básicamente, el proyecto JUICE, liderado por el premio Nobel Adam Riess, utiliza el telescopio espacial Hubble. Con el telescopio Webb lo que han hecho ha sido comprobar que no hay sesgos instrumentales, que lo que ve Hubble y lo que ve Webb prácticamente coinciden a la hora de calcular la constante de Hubble. Se pueden usar más de 277 supernovas, conocemos 1.700. Y con 1.700 el problema es que el error es más grande y hay que tener en cuenta la curvatura del parámetro de Hubble, lo que se llama la desaceleración cósmica, Q0, y el jerk, su derivada en tiempo, J0. Pero hay un sesgo importante que no puede eliminar el proyecto JUICE solamente usando el Webb, y es el sesgo de detección. El hecho de que no vemos las supernovas que nos gustaría ver, las galaxias que nos gustaría ver, sino que solo podemos ver las que vemos, las que tenemos. El volumen explorado por JUICE es relativamente pequeño, entre 100 y 640 megaparsecs. Es un volumen que corresponde aproximadamente a una parte en 10.000 del universo observable. ¿Es el flujo de Hubble en ese pequeño volumen representativo del flujo de Hubble en todo el universo? Esa hipótesis es la hipótesis de la globalización cósmica. Observamos en ese flujo, en el universo no sabemos cuántas galaxias hay, pero hay al menos 100.000 millones de galaxias, muchas más. Luego, en ese volumen hay al menos, habrá muchas más, 10 millones de galaxias. Observamos 277, una de cada 36.000. ¿Son representativas esas galaxias a la hora de calcular el flujo de Hubble de las galaxias de todo el universo? No lo sabemos. Utiliza el proyecto JUICE valores entre z de 0,023 y 0,15. A 0,15 en el universo hay grandes estructuras. Tenemos estructuras dinámicas como la Niaquea, tenemos grandes muros de galaxias, tenemos grandes vacíos. ¿Influyen en esa medida del flujo de Hubble? Oficialmente no. La globalización cósmica nos dice que no influyen. Para resolver el problema de la tensión de Hubble no tenemos que modificar el modelo cosmológico. Lo que tenemos que hacer es buscar nuevas maneras de medir el flujo de Hubble sin usar supernovas 1A. Podemos usar gigantes rojas, podemos usar estrellas de carbono de tipo J, podemos utilizar el Webb,
que es más adecuado que el Hubble para estudiar estos objetos y obtener nuevas estimaciones. Este año se han publicado los primeros resultados del proyecto CCHP de Wendy Friedman. Son resultados que tienen mucho error, que no resuelven la tensión, pero acabarán con los años resolviendo el problema. Sin lugar a dudas, en mi opinión, el origen de la tensión de Hubble es un sesgo de detección, el hecho de que solo estamos usando supernovas 1A. Tenemos que desarrollar nuevos métodos basados en estrellas de carbono, en gigantes rojas, en otros métodos para resolver este problema. Y cuando lo resolvamos descubriremos que el principio de globalización cósmica es el gran problema de esta tensión de Hubble. Gracias.